El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes por su parte quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros en la iglesia tenemos una celebración como esta, que llamamos la Ascensión del Señor, normalmente siempre hay como una especie de imaginario colectivo y casi que folclórico en el cual nosotros sencillamente decimos, no, es que Jesús subió al cielo, y entonces nos lo imaginamos sencillamente levantándose hacia lo alto como en un ascensor, como volando. Yo creo que es importante siempre entender la interpretación, el significado de lo que significa la ascensión del Señor. Porque la ascensión del Señor tiene que ver ciertamente con su condición divina, su condición de Hijo de Dios, pero también tiene que ver muchísimo con nosotros, con nuestra condición, no divina, pero sí con nuestra condición divinizada. Y ahora les explico por qué, de hijos de Dios. Para entender mejor la ascensión, hay que entender la encarnación de Jesús. Nosotros esa encarnación la celebramos el 25 de marzo, el día en que el ángel del Señor le anuncia a la Virgen María que va a concebir un hijo, que le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y que ese hijo se llamará Hijo de Dios. Ese día que nosotros celebramos la encarnación es el día en que Jesús, siendo de condición divina, dice el apóstol Pablo, se anonada, se rebaja, renuncia a su condición divina para hacerse como nosotros, un hombre como nosotros. Pero terminada su tarea, cumplida su labor, Jesús vuelve de donde había venido, vuelve de junto al Padre, vuelve a la presencia de Dios, y dice la Sagrada Escritura que se sienta a su derecha, restituyendo o restableciendo el puesto que siempre le había pertenecido. Aquel que bajó para hacerse uno como nosotros, asciende para que nosotros podamos llegar a ser como Él. Les acabo de decir de que nosotros no somos de condición divina. Nuestra naturaleza no es una naturaleza divina, porque nosotros no somos dioses. Pero nuestra naturaleza es una naturaleza divinizada. Y hay una diferencia, y es que en nuestra naturaleza está restablecido aquello que un día, por el pecado, nosotros habíamos perdido. Y es nuestra posibilidad de poder ver el rostro de Dios cara a cara. Y que ya nosotros no sigamos en ese plan de seguir viviendo una vida de arrastre, una vida instintiva, una vida casi que de animales. Nosotros con los animales compartimos muchas cosas, pero nosotros no somos animales. Hay cosas que nos diferencian enormemente de ellos, y al diferenciarnos de ellos, en nuestra condición humana,
que Cristo fue la que asumió. Jesús no asumió condición animalesca, condición de bestia, asumió condición humana para mostrarnos que nosotros sí podíamos llegar a ser según el proyecto que Dios había establecido desde los orígenes de la humanidad. La ascensión del Señor tiene mucho que ver con nosotros porque eso nos indica que nuestro amor humano puede convertirse en amor divino, que nuestros afectos humanos pueden convertirse en afectos divinos y que nuestras emociones humanas pueden convertirse en emociones divinas y que nuestra sexualidad humana puede convertirse en una sexualidad divinizada. Es decir, que ya no es sencillamente tener sexo como los animales, reaccionar instintivamente como los animales, tener una condición puramente arrastrada de animales, sino que tenemos que ser capaces, por lo que hizo Jesús con nosotros, que fue elevarnos. La ascensión es eso, la elevación que Jesús hizo de nuestra naturaleza para divinizarla delante de Dios y para que nosotros no nos contentemos sencillamente diciendo esa frase que yo muchas veces les he compartido a ustedes, es que yo soy así. El hecho de que Jesús haya ascendido al cielo significa que Él ha llevado consigo aquello que es nuestro, que nuestras emociones están puestas en el cielo, que nuestra sexualidad está puesta en el cielo, que nuestro amor está puesto en el cielo y que por lo tanto somos capaces, tenemos la posibilidad, porque el Señor nos lo permite, el Señor nos ha dado esa gracia de poder vivir todo eso de manera divinizada, que podemos amar como Dios nos ama, que podemos vivir nuestros afectos del mismo modo como Dios los tiene. Miren, a mí me ha llamado muchísimo la atención cierta costumbre que se ha generalizado en el mundo, y es que cuando alguien comete un delito o comete un pecado gravísimo, la gente ya no suele pedir perdón. La gente lo único que hace es ofrecer disculpas. Cuando aparece alguien que mata a alguien, dice: yo me disculpo con la familia. Cuando alguien hace daño a otra persona, dice: yo me disculpo con fulano de tal. Yo he escuchado muchas veces cuando las personas me dicen: no, lo que pasa es que los seres humanos no perdonamos. El único que perdona es Dios. Y yo me pregunto: ¿y usted de dónde saca esa teología? ¿Y de dónde saca esa reflexión? ¿Y de dónde saca esa idea tan errada? ¿Quién le dijo a usted que el único que perdona es Dios y que nosotros no perdonamos? ¿Acaso no nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro una cosa tan sencilla como: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Nosotros no disculpamos a los que nos ofenden, nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque lo que Dios puede hacer, Él dice: yo te he elevado a mi condición divina para que tú también lo puedas hacer. Esto es la ascensión. Que si yo puedo perdonar y sé perdonar, tú también puedas perdonar y sepas perdonar. Para que no se trate sencillamente de que nosotros creamos que es disculparnos, es tener los mismos sentimientos de Dios, es tener las mismas actitudes de Dios, es tener el mismo amor de Dios y el mismo corazón de Dios. Vea, hermano, permítame decírselo de esta forma: la humanidad suya, la condición suya, los afectos suyos, la sexualidad suya, la vida suya, está toda puesta delante de Dios. Por lo tanto, no hay nada que se pueda ni se deba vivir de arrastre. No podemos vivir vidas arrastradas.
No podemos desvincular nuestra condición humana de la condición divina de Cristo. No podemos pensar que son dos realidades que se oponen, sino que son dos realidades que se complementan. Porque si Cristo quiso hacerse como nosotros, fue porque quiso que nosotros pudiéramos hacernos como Él. No dioses como Él, pero sí elevar todo lo nuestro para no sencillamente responder con el puro instinto a las cotidianidades de la vida, para que nosotros no seamos tan primarios en nuestra forma de reaccionar, para que nosotros no seamos sencillamente gente que hace daño cuando reacciona y que lo único que sepa hacer es reconocer todos los días: es que yo reacciono violentamente, es que a mí me da rabia fácilmente todas las cosas. Listo, ahí puede estar el problema, ahí puede estar la dificultad, pero el asunto ahora es, ¿y la solución? Porque todo esto tiene que tener una solución. No se contente usted con un discurso de arrastre. Esa palabra la he usado varias veces porque quiero que no la olvide nunca, en donde sencillamente usted o yo, para justificar nuestras acciones, digamos: es que yo soy un ser humano, yo soy frágil. Esa frase tiene su más y tiene su menos, porque es cierto que somos humanos y somos frágiles, pero no podemos escudarnos en ella para justificar nuestras acciones. Humanos sí somos, frágiles sí somos, pero también hemos sido elevados a una condición divina con la ascensión de Jesús. Pecadores sí somos, pero es que estamos llamados a ser santos, y eso lo da la condición de ascensión de Jesús. Es que es muy fácil simplemente decir: es que yo cometo errores como todo mundo. No está diciendo nada nuevo, ni se está inventando nada. Por el contrario, puede estar justificando lo suyo. Y uno no puede, cuando quiere salir de la situación, uno no puede nunca buscar una justificación de nada. Uno reconoce lo que es, pero también uno tiene que ser capaz de decir: yo me pongo en proyecto de poder llegar a hacer lo que Dios quiere de mí. Y la pregunta es si eso hace parte de su vida. Si usted tiene como proyecto de vida ser santo, porque si me dice que el proyecto suyo es económico o es académico simplemente, yo le voy a decir esto, hermano: su proyecto es un proyecto de arrastre. Es un proyecto que no le permite levantar los pies y la mirada, que todas sus intenciones, que todos sus deseos están puestos al nivel de la tierra y que no aspira a más nada. Y nosotros sí tenemos que aspirar a más. No podemos aspirar sencillamente a tener dinero, sino a tener una riqueza en el cielo. No podemos aspirar simplemente a estar saludables, sino a ser salvos. No podemos simplemente tener el proyecto de encontrar a alguien que nos ame como somos, sino poder encontrar a alguien que nos amemos como Dios nos ama. Y eso es muy diferente. No es que yo te ame como tú eres, sino que yo pueda amarte como Dios te ama a ti. Y esos son proyectos divinizados. Yo a ustedes en alguna oportunidad les decía esto: yo no me hice sacerdote para ser coach de nadie, ni motivador de nadie. Mis charlas no son motivacionales. Hay gente que hace las motivaciones muchísimo mejor de lo que lo puedo hacer yo, y para eso hay muchos libros y hay mucha literatura. Lo que yo les planteo a ustedes es un proyecto de santidad. Es un proyecto de tener un amor tan claro, tan transparente, tan sólido, que sea como el amor de Dios, que sea una relación tan santa como Dios la quiere, que usted y yo podamos amarnos santamente, que tú y yo como novios, como esposos, podamos amarnos santamente, que nuestro amor se eleve a la presencia de Dios y Dios santifique esto que nosotros
nosotros estamos construyendo, para que nuestro proceso de construcción no sea sencillamente un proceso mundano. ¿Qué aspiran los unos de los otros? ¿Qué aspiran los novios cuando se casan? ¿Qué ha aspirado usted cuando se juntó con su pareja? ¿Qué querían juntos? Ustedes hablaron de eso. Porque a veces hablamos de cosas simplemente terrenales. Poder tener una finca, poder tener un buen trabajo, poder descansar, tener unos hijos, qué sé yo, poder ahorrar, poder viajar, poder conocer el mundo. Todo eso es proyectos de arrastre, hermano. Piensen en cosas más grandes, sublimes, que ni siquiera la muerte se los acabe, que ni siquiera con la muerte terminen, sino que después de muertos puedan hacerse efectivos de cara a Dios. Eso es la ascensión de Jesús. Jesús no asciende para dejarnos solos. Jesús asciende para llevar nuestra naturaleza frágil y pecadora a Dios. La humanidad está puesta ante la presencia de Dios. Cuando nuestros seres queridos fallecen, nosotros normalmente hablamos que el alma, que ya entró su alma a Dios. Hermanos, delante de Dios no entran las almas, delante de Dios entran las personas con su humanidad. Porque a Dios no le importa simplemente el alma humana, a Dios le importa la vida humana, el cuerpo suyo le importa. Los instintos suyos le importan. Los afectos suyos le importan. El modo como usted ama le importa. A Dios le importa todo eso que es intangible. A Dios le interesa todo eso que está inscrito en nuestra naturaleza sexuada, nuestra genitalidad, nuestra condición de seres sexuados. A Dios le importa eso. Todo eso ha sido creado por Él. El Hijo de Dios baja para hacerse como nosotros y asciende para que nosotros podamos ser como Él. Amén.